En esta audioclase la idea es reflexionar sobre la evaluación psicológica, específicamente en test proyectivos gráficos. Es importante definir los términos que utilizamos bajo este apartado. El término evaluación remite siempre a examinar algo, y este análisis o examinación es como que tiene tres pasos. Evaluar implica analizar, valorar y ponderar los determinados indicadores que van surgiendo. Cada ciencia tiene su metodología de análisis, su valoración y obviamente la ponderación de la información que va obteniendo. En el caso de la evaluación psicológica, el análisis va a recaer sobre los distintos test psicológicos que se administran en una batería con fines de una evaluación psicodiagnóstica. En este material en particular, en esta clase en particular, nos gustaría reflexionar sobre la evaluación psicológica en el campo de los test proyectivos gráficos. Dentro de los test proyectivos gráficos, los más populares, los más conocidos y los más utilizados son el HTP, es decir, el test de la casa, el árbol y la persona bajo la lluvia, el dibujo libre, el test del garabato, el test de Bender, el test de la familia. Es decir, hay numerosos test proyectivos gráficos, pero digamos estos son los más utilizados. Particularmente entonces, como decíamos en un principio, la idea es reflexionar sobre esta evaluación en el campo de los test proyectivos gráficos. ¿Qué implica entonces estos tres pasos? Que también los proponemos como tres etapas en el análisis. Nosotros podemos hacer recaer esta metodología en un solo test gráfico o en el conjunto de ellos. Cuando decimos análisis nos referimos, en el caso de los test proyectivos gráficos, a considerar las pautas formales como las de contenido. Las formales ya sabemos que son el simbolismo espacial, la secuencia con la que fue realizado el dibujo, el emplazamiento o simbolismo espacial, la utilización del espacio, el tamaño, el estilo de dibujo, el estilo de trazo, la presión. Esto nos daría cuenta de los núcleos básicos o las características más nucleares de la personalidad. Y las pautas de contenido son aquellas que tienen que ver específicamente con cada test. Cada test sabemos que evalúa algo, por eso también es importante ver si estas variables o análisis que hacemos primariamente sobre el test se siguen repitiendo en el resto de los test proyectivos gráficos. Cuando hablamos de valoraciones, una vez que hemos recabado toda la información gráfica, lo que hacemos es valorar si esa información es positiva, sintomática o reviste algunas características psicopatológicas. Una vez que hacemos esta valoración, después tenemos que ponderar. Ponderar, ¿qué implica? Ver el alcance, el peso de esta información que hemos obtenido, de esta valoración que hemos realizado, porque justamente en base a la ponderación, con la ponderación del material obtenido, es lo que vamos a construir o son las bases o cimientos de lo que es el informe final que hagamos, digamos, de la evaluación realizada. Para aplicar esto en forma práctica, que dijimos que es una metodología de análisis, como siempre compartimos, hay muchas formas de abordar el análisis de un dibujo, pero creemos que es importante en este caso, y haciendo justamente referencia a lo que significa la palabra evaluar por sí misma, más allá del campo en el que estemos trabajando, aplicaremos esto en un protocolo. En este caso, que es el que están viendo, es el protocolo del test de la casa. Este material fue realizado dentro del entorno de una batería infantil. Se trata de un dibujo correspondiente a un niño de 10 años. Bien, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Bueno, en principio lo que vamos a ver como indicadores de pautas formales o estructurales es que se trata de un dibujo pequeño que está emplazado en el eje vertical en la zona inferior y en el eje horizontal en el plano izquierdo de la página. El estilo de trazo en general tiene una tensión deficiente o media. En realidad hay zonas que tienen mejor tensión, pero particularmente la tensión horizontal es mucho más deficiente. El estilo del dibujo es bastante simple. Es decir, si bien tiene algunos contenidos esenciales, como la puerta, el techo, las paredes, digamos que no hay perspectiva. Y
también omisión de un detalle básico que es la ventana. Ya desde las pautas formales estamos viendo que hay, cuando pasamos a la etapa de valoración, hay aspectos sintomáticos, ya que todos estos indicadores que hemos mencionado dan cuenta de ello. En las pautas de contenido está la omisión de la ventana, la chimenea es muy pequeña, el humo es también poco intenso y está disociado, la chimenea está inclinada en el lado derecho y es muy pequeña en relación al techo en donde está emplazada. El techo presenta un tejado de líneas verticales. El picaporte está sobrelevado, es decir, no está en el lugar habitual, que es en la mitad de la puerta, sino más arriba, del lado derecho. Y la puerta también presenta una tensión bastante deficiente y está inclinada hacia la derecha, como la casa. Estas pautas de contenido nos dan cuenta, si integramos con las formales, cuando valoramos esto, es que hay obviamente en este protocolo una sintomatología. ¿Por dónde pasa esta sintomatología? Bien, hay signos de inhibición con el tema del tamaño, carencias afectivas por el tema del emplazamiento, la omisión de la ventana y la insuficiencia en el humo y la chimenea pequeña da cuenta de bloqueos emocionales, defensas como aislamiento, distanciamiento. También puede indicar un sentimiento de vacío o que haya componentes depresivos. Es decir, esta valoración nos da cuenta de que hay una sintomatología. Cuando ponderamos, ¿qué significa? Bueno, ponderamos que en el test de la casa, digamos, los resultados arrojan que hay indicadores sintomáticos. En el resto de la batería, el niño tuvo también el mismo tipo de comportamiento. Utilizó los mismos tamaños, el mismo tipo de trazo, dibujo también así vacío y digamos también muy por debajo, digamos, en cuanto a la cantidad de detalles a lo que es esperable para un niño de su edad. Esto nos daba cuenta de que hay un grado de inmadurez emocional significativo. Entonces, lo que hemos hecho acá en esto es sintetizar este proceso de análisis, valoración y ponderación, que siempre finalmente se hace en función de los resultados obtenidos en toda la batería.